Bueno, en esta clase vamos a hablar de medidas de asociación lineal y vamos a presentar el modelo lineal con dos variables. Lo que nos va a interesar es ver cómo estudiamos la relación entre dos variables económicas en econometría, ¿no? Entonces, primero recordemos la discusión de la presentación del curso acerca de la naturaleza social de los fenómenos económicos. Eso implica que en los fenómenos económicos las relaciones entre las variables no son exactas, se trata de fenómenos complejos, es decir, hay muchas unidades decisorias, un alto grado de interacción y de interdependencia de esas decisiones y demás, lo que hace que haya muchos factores a tener en cuenta y muchos de esos factores serán inobservables. Y por último, y no menos importante, trabajamos con datos observacionales, no son datos experimentales, y ya veremos qué consecuencias tiene esto, en particular con relación a hacer interpretaciones causales a partir de las relaciones. Eso no es posible y eso lo vamos a conversar luego. Muy bien, empecemos primero a describir gráficamente qué tipo de cosa queremos aprender. En este gráfico, como les dije anteriormente, ilustramos los datos eh, con los que vamos a trabajar de la variable y en el eje vertical y de la variable x en el eje horizontal, y esto es una nube de puntos o gráfico de dispersión. Entonces, nosotros observando este tipo de datos, nos vamos a preguntar en qué sentido decimos que hay una relación entre y y x y cómo podemos caracterizarla, ¿no? Muy bien. En primer lugar, ¿en qué sentido decimos que hay una relación entre y x? Bueno, cuando miremos un gráfico como este, vamos a tratar siempre de imaginar que detrás de estos datos hay una relación lineal entre y y x. Y la pregunta va a ser, ¿cuán cerca de esa recta imaginaria eh, están distribuidos estos datos, esta nube de puntos? Entonces, vamos a preguntarnos si esta nube de puntos sugiere que lo que hay detrás es una recta con pendiente positiva o con pendiente negativa. Y si lo que sugiere esta 9 puntos es que los datos están muy desparramados o por el contrario, muy concentrados alrededor de esa supuesta línea recta imaginaria, ¿sí? Entonces vamos a pasar ahora a aprender en la primera parte de esta clase cómo vamos a poder caracterizar estos datos con esta idea en la cabeza. Entonces, primero nos vamos a concentrar en medidas de asociación lineal. Esto es un tema que ustedes ya conocen de estadística. Y luego vamos a presentar el modelo lineal con dos variables con el que vamos a trabajar toda la primera mitad del curso. Entonces empecemos por medidas de asociación lineal. Vamos a estudiar la covarianza y la correlación. El objetivo nuestro va a ser caracterizar la relación entre dos variables y y x. Fíjense que aquí eh, el nombre de la variable está escrito con mayúsculas. Entonces tenemos la variable llamada y, la variable llamada x. Y queremos determinar entonces, para caracterizar la relación entre estas dos variables, queremos determinar primero la dirección de esa relación. Es decir, si tienden a crecer juntas, diríamos que hay una relación positiva o directa, o si tienden a, cuando una crece, la otra decrece, diríamos que tienen una relación negativa o inversa, ¿ok? Entonces, primero queremos determinar la dirección, positiva o negativa, y después medir la fuerza o la intensidad de esa relación. Entonces, pensando en el gráfico anterior, cuando me pregunto por la fuerza o la intensidad de la relación, me pregunto por cuán desparramada está la nube de puntos, ¿sí? Alrededor de una supuesta línea imaginaria. Y si bien lo que nos interesan son las variables en sí mismas, nosotros vamos a estudiar las variables a partir de una muestra aleatoria, ¿sí?
Vamos a usar información de una muestra aleatoria. En realidad, recuerden, una muestra aleatoria es un conjunto de variables aleatorias, es un ejercicio teórico. Lo que nosotros vamos a tener en la práctica es la realización de una única realización de la muestra aleatoria, y esos son los datos. Es decir, mientras que la muestra aleatoria es un conjunto de variables aleatorias, recuerden que los datos son números. La realización de una muestra aleatoria es un conjunto de números. Entonces, cuando yo pongo en el gráfico de dispersión, dibujo los datos, estoy hablando de números. Muy bien. Vamos a primero mirar algunos ejemplos gráficos de qué tipo de datos me puedo encontrar. ¿Y qué respuesta daría por ahora intuitivamente acerca de cómo es la relación entre las variables si me encuentro con cada uno de estos ejemplos, ¿no? Entonces pensemos en el primer caso, en este gráfico que está aquí. ¿Qué responderíamos ante la pregunta de cómo es la relación entre y y x? Y como siempre a lo largo de las clases a través de videos les voy a proponer, pausen el video y piensen ustedes un minuto antes de escuchar mi respuesta. Lo que observamos en esta nube de puntos, recuerden que mi propuesta era, imagínense que detrás hay alguna línea en algún lugar. Si hay una línea y estos puntos están repartidos alrededor de esa línea, ¿cómo se compara la línea con estos puntos? Bueno, fíjense que estos puntos me describen una relación negativa. En primer lugar, en general, cuando y cae, x aumenta y viceversa, ¿no? Cuando x aumenta, y cae. Y están relativamente alineados, ¿sí? No están demasiado desparramados. Entonces, un gráfico como este me habla de una asociación negativa entre la variable y la variable x, y bastante fuerte, una relación de una intensidad bastante fuerte en el sentido de que los puntos están bastante concentrados comparados a lo que sería una recta, ¿no? Pasemos al segundo gráfico, a la derecha. En este caso, los datos más bien describen una asociación positiva. En general, cuando x sube, y también sube. Pero los gráficos están bastante más dispersos, así que además de hablar de una asociación en una dirección distinta a la del gráfico anterior, en este caso la asociación parece ser positiva, la asociación es mucho más débil. Si pasamos a este gráfico, ¿qué me dirían? Bueno, lo que yo a simple vista veo de este gráfico, en primer lugar, es que no me doy cuenta si la relación es positiva o negativa. En principio, tiendo a pensar que no hay relación, porque cuando x aumenta, veo que y baja o sube, es medio aleatorio, ¿no? Entonces, este gráfico sugiere que no hay relación, no hay una asociación lineal entre y x. Y el último gráfico, fíjense que olvídense de las líneas rojas las vamos a usar más adelante. Fíjense que los puntos parecen alineados siguiendo el dibujo de una parábola perfecta, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta por la relación entre y x que describen estos puntos, esta nube de puntos, parece ser una relación perfecta en forma de parábola, ¿no? Una relación cuadrática perfecta. Así que en los primeros dos gráficos, recapitulemos, vemos que aproximadamente pareciera haber una relación lineal, negativa en el primer caso, positiva en el segundo, mucho más dispersa en este último caso. En este tercer caso parecería no haber relación y en este último haber una relación perfecta pero no lineal, ¿no? Una relación en forma cuadrática. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a medir ahora en concreto con estadísticos la asociación lineal entre variables? Y vamos a tener esta discusión intuitiva de recién en la cabeza todo el tiempo.
Primero vamos a partir de unas definiciones de covarianza y correlación poblacional en este caso, que ustedes ya las conocen de las estadísticas. Entonces, piensen que otra vez estamos interesados en la relación entre dos variables aleatorias y y x. Vamos a denotar la esperanza de y como mu sub y, la esperanza de x como mu sub x, y las varianzas como sigma cuadrado y sigma cuadrado x. Acá hay un error, acá debería decir x, ya lo voy a corregir. Entonces, primera definición, la covarianza poblacional, recuerden, entre y x, se define de esta manera que está acá. Fíjense que esto es la esperanza de el producto de dos variables aleatorias. ¿Cuáles son esas dos variables aleatorias? La variable y en desvío respecto de su media poblacional y la otra variable es la variable x en desvío respecto de su esperanza poblacional. ¿Ok? Entonces, la covarianza es el valor esperado del producto de estos desvíos. Muy bien. La correlación entre esas dos mismas variables aleatorias es un pariente de la covarianza. Fíjense que la correlación se define como la covarianza, el numerador es la covarianza, dividido el producto de los desvíos estándar, fíjense que esta es la raíz cuadrada de la varianza de y por la raíz cuadrada de la varianza de x, es decir, el producto de los desvíos estándar de ambas variables. Así que la correlación y la covarianza son parientes. La diferencia es que la correlación es una especie de estandarización de la covarianza porque la divido por el producto de los desvíos estándar. ¿Ok? Entonces, estos son los momentos poblacionales que describen cómo se relacionan y con x. Vamos a ver cómo se estiman estos momentos poblacionales a partir de una muestra. Entonces nos vamos a mudar a la versión muestral de la covarianza y a la versión muestral de la correlación. Entonces presentemos primero la covarianza muestral. Entonces fíjense que la covarianza poblacional es una esperanza, la covarianza muestral es un promedio. Entonces, ¿es un promedio de qué? Bueno, la covarianza era la esperanza del producto de los desvíos. Así que la covarianza la vamos a definir, muestral, la vamos a definir como un promedio justamente del producto de los desvíos. ¿Qué desvíos? Fíjense lo que hace la covarianza muestral entre y x. A lo largo de todas las observaciones y de 1 hasta n suma estos productos que están aquí. Perdón, vuelvo para atrás. Estos productos son, cada término es el valor y sub i, es decir, la observación iésima menos la media muestral de y, multiplicado por el valor de x de la observación iésima menos la media muestral de x. Entonces, ese es el numerador de la covarianza, la suma del producto de los desvíos. Dividido n o n menos 1, ¿no? Dependiendo del tamaño muestral. Lo importante en todo caso es que esto es un promedio. Muy bien. La correlación muestral, acuérdense, la covarianza y la correlación son parientes. La diferencia es que la correlación es una estandarización de la covarianza, de manera que la correlación muestral, que la vamos a denotar como R, es la covarianza muestral dividido el producto de los desvíos estándares muestrales. ¿Sí? SY por SX son los desvíos estándares muestrales. Muy bien. Vamos a discutir ahora algunas propiedades de la covarianza y la correlación, que sé que la mayoría de ustedes ya las conocen, pero que esto sirva a modo de repaso, ¿no? Acá vuelvo a escribir las fórmulas de los dos estadísticos, covarianza muestral, correlación muestral. En primer lugar, fíjense que gran parte de las propiedades, como dijimos que son parientes la covarianza y la correlación, porque la covarianza es el numerador de la correlación,
muchas de las propiedades van a ser compartidas entre ambos estadísticos. Y después vamos a resaltar algunas diferencias que son importantes. En primer lugar, tanto la covarianza como la correlación son simétricas. ¿Qué quiere decir esto? Que la covarianza entre y y x es lo mismo que la correlación entre, que la covarianza entre y y x es lo mismo que la covarianza entre x y y. Eso es muy fácil de ver en la fórmula porque cambiar el orden de los factores en el numerador de la covarianza obviamente no cambia la covarianza, ¿no? Lo mismo pasa con la correlación. La correlación entre y y x es lo mismo que la correlación entre x y y. Intuitivamente, o sea, la demostración es muy simple, la intuición también es simple, porque tanto covarianza como correlación, ahora lo vamos a ver de una manera más intuitiva, gráficamente, responden a la pregunta ¿cómo se relacionan y y x? Entonces no pregunta qué hace x con y ni qué hace y con x, pregunta cómo se relacionan entre ambas y la respuesta es única, de ahí la simetría. Entonces, ¿cuál es la relación entre mi primo y yo? Somos primos, ¿sí? Él es mi primo y yo soy su prima, no cambia, es simétrica la relación. Muy bien. Otra propiedad, el signo de la covarianza coincide con el signo de la correlación. ¿Por qué esto es así? Fíjense qué es lo que determina el signo de la covarianza en primer lugar. El signo de la covarianza viene determinado por el signo del numerador, que es esta sumatoria, ¿no? El denominador de la covarianza siempre es positivo. Esa sumatoria es lo que también determina el signo de la correlación. ¿Por qué? Porque, por definición, los desvíos estándares muestrales son la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, el denominador de la correlación no determina el signo, lo que sigue determinando el signo de la correlación es la covarianza. Entonces, el signo de correlación y covarianza coincide y solo depende de este numerador que tenemos acá, que es esta sumatoria. El signo, justamente esa sumatoria, indica la dirección de la asociación. Si el signo es positivo, nos habla de que hay una relación positiva o directa entre y y x, y cuando el signo es negativo, nos indica que la relación entre y y x es inversa o negativa. Para ver por qué esto es así, déjenme mostrarles gráficamente. Entonces, vamos a concentrarnos en analizar de qué depende el signo de este numerador y por qué ese signo, cuando es positivo, habla de asociación positiva o directa y cuando es negativo, lo contrario. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar este gráfico. Recuerden entonces que este numerador determina el signo de la covarianza y la correlación. Y vamos a ir viendo en este gráfico, que es la nube de puntos, cómo el signo de cada término de esta sumatoria va a depender de en qué cuadrante dentro de este gráfico esté la observación en cuestión. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que está haciendo este numerador es sumar términos para cada observación multiplicando el producto de los desvíos. Y estos desvíos toman el valor de la variable y en este caso y le restan la media muestral de y. Y toman, después lo multiplican por el valor de la variable x y le restan la media muestral de x. Así que vamos a trasladar cuál es el valor o el signo más bien de este producto para cada uno de los puntos que aparecen en esta nube de puntos. Así que fíjense, acá tengo una nube de puntos o gráfico de dispersión, estos son mis datos, y lo que yo hice con este gráfico es que lo dividí en 4 cuadrantes usando una línea vertical trazada exactamente en la media muestral de x y una línea horizontal trazada en la media muestral de y. Entonces, gracias a la comparación de cada punto con estas dos líneas, yo voy a saber si y en desvíos es positiva o negativa y si x en desvíos es positiva o negativa y por lo tanto si el producto de los desvíos es positiva o negativa.
Entonces vamos a concentrarnos en el primer cuadrante. Cualquiera de los puntos en este cuadrante tiene tanto su valor de y como su valor de x mayor a la media muestral. ¿Dónde miramos eso? Bueno, y se mide, fíjense, en sentido vertical, entonces el valor de y está en este punto, menos su media muestral es la distancia vertical respecto de la línea roja horizontal. Esto es y menos y media, es positivo. Y x menos x media es en el sentido horizontal, x menos x media, en este sentido. ¿Ok? Entonces, tanto y en desvíos como x en desvíos para este punto, pero para cualquier otro punto de este cuadrante, son dos desvíos positivos, el producto es positivo. Entonces, por eso acá aparece un signo más. Lo mismo pasa en el cuadrante número 3. Ambos desvíos son negativos. El valor de y de cualquiera de los puntos, por ejemplo de este, es menor que el de la media muestral de y. El valor de x es menor que la media muestral de x. Entonces, las variables en desvíos para cualquier punto del cuadrante 3 son negativas. El producto de dos negativos es positivo. Entonces, cualquier observación en este cuadrante le corresponde un término en la sumatoria de arriba positivo. Entonces, cuando tenemos puntos en el cuadrante 1 o en el cuadrante 3, en esta sumatoria aquí aparecen sumando. Los puntos en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4 aparecen restando. ¿Por qué? Porque uno de los desvíos es positivo y el otro es negativo. Por ejemplo, en el cuadrante 4, los desvíos en x son positivos y en y son negativos, y en el cuadrante 2 al revés. Entonces, cuando la mayoría de los puntos de nuestra nube de puntos caiga en 1 o en 3, en este sentido que estoy marcando con el cursor, la mayoría de los términos de la sumatoria son positivos y por lo tanto la sumatoria es positiva y la covarianza y la correlación son positivas, indicando una relación, una asociación positiva entre y y x, ¿de acuerdo? En este sentido, cuando nosotros miramos una nube de puntos que mayormente se desplaza en este sentido, coincidimos en que las variables se asocian en forma positiva o directa. Por el contrario, si la mayoría de los puntos aparecieran entre los cuadrantes 2 y 4, cosa que no sucede en este gráfico, estaríamos pensando en una relación negativa y la covarianza y la correlación darían negativas, de hecho, porque la mayoría de los términos de la sumatoria entran restando. ¿Ok? Entonces, esa es la intuición de por qué la covarianza y la correlación con su signo nos informan acerca de la dirección de la asociación entre las variables. Muy bien. Sigamos viendo propiedades de la covarianza y la correlación. Entonces, ya dijimos que eran simétricas, ya dijimos que sus signos coinciden, ya dijimos que su signo nos informa acerca de la dirección de la asociación, lo acabamos de ver en el gráfico. Sigamos viendo propiedades. La covarianza depende de las unidades de medida de las variables, la correlación no depende de las unidades de medida. Esto es muy fácil de demostrar. Si van a la fórmula, piensen que tienen, vayan a la fórmula, ustedes pueden pausar el video y hacer este ejercicio. Yo simplemente les voy a mostrar el resultado. Supónganse que tienen las variables y y x en unidades de medida original, pueden ser pesos, pueden ser unidades, pueden ser metros, la unidad de medida que se les ocurra. Entonces, y y x originalmente están expresados en cierta unidad de medida. Ahora imagínense que ustedes multiplican las variables originales por constantes positivas a y b respectivamente. Eso es un cambio en la unidad de medida. Entonces, la covarianza depende de la unidad de medida porque la covarianza de las variables expresadas en la nueva unidad de medida, cuando multiplico y por a y x por b, no es igual a la covarianza en las unidades de medida originales. De hecho, se puede mostrar que la covarianza con las nuevas variables es a por b por la covarianza entre las variables expresadas en la unidad de medida original. Eso no pasa con la correlación.
La correlación no depende de las unidades de medida, y eso implica, o eso es porque, se puede demostrar que la correlación de las variables con un cambio en las unidades de medida, bueno, acá debería decir B, A por Y, B por X, es igual a la correlación entre X y Y en las unidades de medida originales. Entonces, las demostraciones de esto se las dejo, pero déjenme ilustrar con un ejemplo para, explicarles las implicancias de que la covarianza dependa de las unidades de medida y la correlación no. Supongan que originalmente tenían las dos variables y y x medidas en pesos y que con unos datos computábamos la covarianza que daba 50 y la correlación que daba 0,7. ¿Ok? Ahora se nos ocurre reexpresar los valores de y y x en centavos, o sea, es algo que no cambia la esencia de las variables y menos de su relación, pero se nos ocurrió cambiar la unidad de medida en centavos, por lo tanto estaríamos multiplicando cada valor de las x por 100 y cada valor de las y por 100. Si computamos la correlación y la covarianza con las nuevas unidades de medida en centavos, la correlación nos va a seguir dando 0,7. O sea, la correlación nos sigue diciendo las variables se relacionan igual que antes, las expreses en centavos o en pesos. Pero la nueva covarianza cambia. Antes la covarianza era 50, ahora es 500.000. Piensen, 50 por 100 por 100, ¿ok? Entonces, moraleja, cuando tengo un valor de la covarianza, el valor no es interpretable en sí mismo. No sé si es grande o es chico en términos de cuán fuerte es la relación entre las variables. ¿Por qué? Porque el tamaño de la covarianza depende de las unidades de medida de las variables. De hecho, para las mismas variables, dependiendo de las unidades de medida, encuentro valores muy distintos de la covarianza que claramente no son el reflejo de una mayor asociación en centavos que en pesos. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica una ventaja para interpretar el coeficiente de correlación muestral, porque el coeficiente de correlación muestral eh, nos sigue diciendo que la relación es 0,7. Muy bien. Entonces quedémonos con otras propiedades del coeficiente de correlación muestral que lo hacen muy atractivo para describir la relación entre dos variables. Primero ya vimos, no depende de las unidades de medida. Además, está acotado entre -1 y 1, ¿sí? Entonces el coeficiente de correlación siempre está entre esos dos límites. ¿Cuándo toma esos valores límites? Bueno, toma el valor 1, exactamente 1, solo cuando existe una relación lineal exacta directa entre las variables y y x. Es decir, si para todas las observaciones de la muestra, para todo i de 1 a n, podemos escribir que y sub i es una función lineal alfa más beta por xi, exactamente, para algún beta positivo, entonces la correlación da 1. Esto lo pueden demostrar reemplazando y sub i por una función lineal exacta con beta positivo en la fórmula del coeficiente de correlación, encontrarían que les da exactamente 1. Por el contrario, si el coeficiente de correlación da exactamente -1, cuando existe una relación lineal exacta, pero indirecta, ¿sí? O sea, negativa entre las variables. O sea, cuando también para cada observación de la muestra, y puede escribirse como una función exactamente lineal de x, pero para un beta negativo, ¿sí? Para una pendiente negativa. Saber que el coeficiente de correlación está entre -1 y 1 es muy útil porque nos da una idea de cuán grande es el coeficiente de correlación que tenemos para una muestra particular. Entonces, si yo sé que el coeficiente de correlación como mucho es 1, si tengo un coeficiente 0,9, sé que es grande, porque el coeficiente de correlación está acotado. Entonces, el hecho de que la correlación no depende de las unidades de medida y que esté acotado lo hacen muy útil, muy cómodo,
para informarnos y describir la relación entre dos variables. Es muy intuitiva su interpretación. Entonces, déjenme mostrarles los valores de la correlación asociados a distintos datos que podría tener. Bueno, en el primer caso, fíjense que tengo una nube de puntos, puntos alineados perfectamente sobre lo que podría ser una recta imaginaria con pendiente positiva. Como les adelanté recién, en este caso la correlación vale exactamente 1, nos dice que la relación entre y y x es positiva y es perfecta, perfectamente lineal. Díganme ustedes si les parece factible encontrarnos con datos de este tipo en las aplicaciones económicas que son las que nos interesan, ¿no? Y la respuesta es que no. Por todo lo que discutimos antes, los fenómenos económicos son complejos, no son exactos, de manera que encontrar relaciones exactas entre dos variables económicas no es algo que esperemos que suceda. En el segundo ejemplo, fíjense que hay una relación bastante más parecida a la que podríamos encontrarnos si x y y fueran variables económicas. Los datos, la nube de puntos sugieren una asociación positiva y fíjense que el coeficiente de correlación da 0,76, o sea, positivo, sugiere una asociación directa, pero no tan fuerte obviamente como la anterior, los datos están bastante más dispersos. Datos menos dispersos hay en el siguiente ejemplo, pero la dirección de la asociación cambia. Fíjense que la correlación es menos 0,93, o sea, una asociación muy fuerte, bastante cercana al 1 en valor absoluto, pero con signo negativo. Esto tiene que ver con la orientación, ¿no? de la asociación. Y en este último gráfico, que de hecho es un gráfico repetido, que lo vimos al principio y decíamos no parece haber relación, y de hecho el coeficiente de correlación da 0,005, un valor casi de 0, ¿sí? Lo que sugiere que posiblemente no exista una asociación entre las variables. Muy bien. Algo muy importante antes de terminar de hablar de medidas de asociación lineal es justificar por qué pusimos lineal en el título. La cuestión es que la correlación y la covarianza solo mide relaciones lineales. Esto tiene que ver con la interpretación gráfica que hicimos hoy con los cuadrantes. Fíjense que la sumatoria esa que estábamos analizando captura movimientos entre el cuadrante 1 y el 3, entre el cuadrante 2 y el 4, ¿no? Trata de capturar patrones lineales. Entonces, lo que sucede con la correlación es que si no hay relación, como en el gráfico este, la correlación va a dar 0 o cerca de 0, ¿no? Acuérdense que estamos trabajando con la realización de una muestra aleatoria, entonces puede no haber relación y la correlación muestral darnos casi 0, estadísticamente igual a 0. Eso no quiere decir que el número dé exactamente 0. Ahora, la recíproca no se cumple. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener una correlación casi de 0 y que haya relación no lineal. Déjenme mostrarles el gráfico. En este gráfico, la correlación da exactamente 0. Y fíjense que está clarísimo que hay relación entre las variables. ¿Qué tipo de relación? Una relación no lineal. De hecho, una relación cuadrática. Si ustedes miran punto por punto, otra vez fíjense, ahora sí me interesan ver estos cuadrantes. Acuérdense que este es el cuadrante positivo y este también. Y este es un cuadrante negativo y este también. De manera que cada punto que yo tome en este cuadrante se refleja en espejo en este otro, pero con el signo opuesto. Entonces, en la sumatoria de la covarianza, de la correlación, el término de cada una de estas observaciones se compensa exactamente con el de estas, y en estos otros dos cuadrantes pasa lo mismo. Estos términos correspondientes a estas observaciones se compensan exactamente con estos y por eso la correlación da 0.
Ahora, fíjense que la correlación da 0 y eso no quiere decir que no hay relación, quiere decir que no hay relación lineal. Entonces, ojo, que encontrar correlaciones iguales a 0 implica únicamente que no hay relación lineal, pero puede haber alguna relación no lineal como la que hay en este gráfico. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, la correlación habla de la asociación entre variables, ya dijimos asociación lineal, pero no implica causalidad, es decir, que encontremos que dos variables están estrechamente relacionadas no nos informa acerca de que una cause a la otra. Entonces, déjenme ilustrar esto con un ejemplo, la relación entre la inversión en ciencia y tecnología y el crecimiento de un país. Hay un resultado empírico, una regularidad, un hecho estilizado, que es que cuando uno mide los gastos en ciencia y tecnología de los países y las tasas de crecimiento de los países y calcula la correlación de esas dos variables a lo largo de los países, encuentra que están positivamente correlacionadas. La correlación es alta. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay que invertir en ciencia y tecnología para que para que el país crezca? O viene otro y nos dice, no, al revés, que cuando un país crece invierte más en ciencia y tecnología. Bueno, lo cierto es que el coeficiente de correlación no va a decirnos si la respuesta a la primera pregunta es que sí, o la respuesta a la segunda pregunta es que sí, o la respuesta a ambas preguntas es que sí. Es decir, la correlación puede ser positiva porque la primera variable afecta positivamente a la segunda, o porque la segunda afecta positivamente a la primera, o porque ambas se afectan positivamente en forma simultánea. Entonces, el coeficiente de correlación nunca nos va a informar acerca de estas relaciones causales y por eso es muy importante tener esto presente. Solamente nos habla de la asociación y de la asociación lineal que hay entre esas variables. Si es positiva o negativa y si es fuerte o débil. ¿Ok? Muy bien, aquí terminamos con medidas de asociación lineal y vamos a seguir en el siguiente video con el modelo lineal con dos variables.